Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy pasaremos más de 50 minutos en la desolada carretera, escuchando aterradoras historias y experiencias de guardias y veladores, en donde, por cierto, en la última, estaremos presentando impactante evidencia paranormal real, así que quédense conmigo. No los entretengo más, así que les pido por favor que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y se relajen para que disfruten de este viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Trabajé varios meses cuidando el ganado en un rancho. Mi trabajo era sencillo. Por las noches vigilaba que las vacas no se salieran del corral, ni que se las llevara alguna fiera. Allá en el monte, uno se acostumbra al ruido de los animales, al canto de los grillos y al viento que apenas si mueve las ramas. Pero esa noche todo estaba demasiado tranquilo. Ni los perros ladraban. Eran como las 2 de la mañana cuando noté que una de las vacas se alejaba del grupo. Caminaba raro, como si le costara trabajo avanzar. Pensé que se había lastimado una pata o que le había picado algo. Agarré mi lámpara y me acerqué para revisarla. No había mucho que hacer en esos casos, pero uno no puede dejar que un animal así se quede solo, menos en la noche. Cuando le apunté con la luz, me di cuenta de que tenía algo raro en el costado. Había un agujero redondo y limpio, como si alguien la hubiera cortado con una herramienta, pero lo que más me extrañó fue que no había sangre. Me acerqué más para ver mejor, pensando que era algún tipo de infección o algo así, pero al tocarla, la vaca ni se movió. Estaba viva, eso sí, pero quieta, como si no sintiera nada. Entonces escuché un ruido que venía del monte. No era algo normal, como los pasos de un animal, sino algo arrastrándose, lento, pesado. Me quedé inmóvil con la lámpara en una mano y el palo que siempre llevaba en la otra. Lo siguiente que vi me quitó el aire. De entre los árboles salió una figura que nunca había visto. Era alta, más alta que cualquier hombre que yo conociera, como de 2 metros o más. Su piel era pálida, casi blanca, y aunque la luz de mi lámpara no alcanzaba a iluminarle bien la cara, pude notar que no tenía ojos, o al menos no los vi donde deberían de estar. Se quedó quieta por un momento, mirándome, o eso parecía, y luego levantó una mano. Sus dedos eran largos, más largos de lo normal, como si fueran varas delgadas. Sentí que no podía moverme. No era miedo, era otra cosa, como si mi cuerpo no me respondiera. Lo último que recuerdo es que esa cosa apuntó hacia mí con su mano y luego sentí un golpe seco en la cabeza. No sé si fue el palo que se me cayó o si algo más me pegó. Todo se apagó. Cuando el sol ya empezaba a salir, la vaca estaba ahí de pie, como si nada. No tenía el agujero que le había visto antes. Me acerqué con cuidado, temblando, y le revisé el costado, pero su piel estaba intacta. Pensé que había soñado todo, pero entonces vi las marcas en el suelo. Había algo raro en la tierra, como si algo grande y pesado se hubiera arrastrado hacia el monte. Las ramas cercanas estaban aplastadas, y había un rastro ancho, limpio, que se perdía entre los árboles. No quise seguirlo. Dejé la lámpara tirada y corrí de regreso al rancho. Ese mismo día, le dije al dueño que ya no iba a seguir trabajando. No le di explicaciones, solo le dije que no podía quedarme. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en ese lugar. Lo que vi esa noche no lo puedo explicar, pero sé que no era algo normal. Y aunque han pasado los años, todavía me pregunto, ¿qué fue lo que salió de ese monte?
Trabajé un tiempo en el hospital del pueblo, de esos viejos que se sienten pesados desde que entras. Yo no era doctor ni nada de eso. Mi trabajo era sencillo: barrer, limpiar lo que hiciera falta y dar las vueltas en las noches para asegurarme de que todo estuviera en orden. Lo hacía porque el sueldo me alcanzaba apenas para ir tirando, y la verdad el turno nocturno pagaba un poco más. Desde que empecé, escuché que la gente hablaba de cosas raras. Que si se oían pasos en los pasillos vacíos, que si se caían cosas solas en las bodegas, y hasta que había una mujer que se aparecía. Yo no le di importancia. Pensaba que eran cuentos para espantar a los nuevos. Pero una noche me tocó a mí. Era casi la medianoche, creo. El pasillo principal estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y el eco de mis pasos, mientras iba de un extremo al otro, revisando puertas y apagando luces que habían dejado prendidas. La vi. Estaba parada al final del pasillo, quieta, como si me estuviera esperando. Era una mujer con un vestido blanco viejo, medio roto y amarillento, como si llevara años guardado. Pero lo que más me sacó de onda fue su cara, o más bien, que no tenía cara. Todo era negro, como si alguien hubiera pintado su rostro con carbón, o algo así. Me detuve en seco. Pensé que tal vez era una paciente que se había perdido, o alguien jugando una broma. Le dije algo, pero no recuerdo qué. No respondió. Entonces empecé a caminar hacia ella, despacio, tratando de no asustarla, aunque el que estaba asustado era yo. Cuando di como 3 pasos, parpadeé y ya no estaba. Así nada más desapareció. Me quedé un momento parado, mirando a todos lados, buscando alguna señal de que hubiera corrido o se hubiera escondido, pero nada. El pasillo seguía vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Sentía la piel chinita, pero me dije a mí mismo que tal vez estaba cansado o había visto mal. Para calmarme, decidí ir al cuarto de seguridad donde estaban las cámaras. Cuando llegué, le pedí al compañero que estaba allí que revisáramos las grabaciones del pasillo. Al principio, no se veía nada raro, pero justo en el momento en que yo aparezco en la pantalla mirando hacia el fondo del pasillo, las luces empiezan a parpadear. No fue un parpadeo normal. Fue como si alguien estuviera jugando con el interruptor, encendiéndolas y apagándolas rápido. Y lo más raro, en ningún momento apareció la mujer que yo había visto. Ni una sombra, ni una señal de que hubiera estado allí. El compañero me miró con cara de: «¿Estás loco?», pero yo sabía lo que había visto. Esa noche no volví a pasar por ese pasillo, y aunque me esforcé en encontrar alguna explicación, nunca la hubo. Desde entonces, cada vez que escucho historias raras de ese hospital, ya no me parecen tan cuentos como pensaba al principio. Yo trabajaba en una bodega acomodando cajas y limpiando. No era la gran cosa, pero era lo que había. En las noches todo estaba más callado y, aunque a veces se sentía medio pesado estar solo, nunca me había pasado nada raro. Esa noche estaba haciendo lo mismo de siempre. El jefe me había pedido que revisara que no quedara nada fuera de lugar, porque iba a llegar mercancía temprano. Caminaba por los pasillos, con el ruido de mis botas resonando, cuando noté algo raro. El pasillo donde estaba era más largo de lo que recordaba. Pensé que me había confundido y seguí caminando, pero no llegaba al final. Al principio no le di importancia. Me dije que tal vez estaba cansado y que los ojos me estaban jugando una mala pasada, pero entre más caminaba, más largo se hacía. Las paredes se veían iguales, con las mismas cajas apiladas y las mismas luces colgando, pero el final nunca llegaba. Miré para atrás y el pasillo también se veía interminable. Empecé a caminar más rápido, como queriendo demostrarme que todo era normal, pero no lo era.
Sentía el cansancio en las piernas y el sudor cayendo por mi frente. Era como si llevara horas caminando, aunque mi reloj seguía marcando la misma hora. En un momento me detuve y grité, esperando que alguien me contestara, pero no hubo respuesta. Cuando ya no sabía qué hacer, vi una puerta al fondo. Esa puerta no estaba ahí antes, estoy seguro. Era de madera vieja, con la pintura descarapelada. No parecía algo que perteneciera a la bodega. Me acerqué despacio, sintiendo cómo me latía el corazón en el pecho. No sabía si abrirla o no, pero tampoco tenía muchas opciones. La abrí. Del otro lado no había más bodega. Era mi casa. Pero algo estaba mal. Todo estaba al revés, como si lo estuviera viendo en un espejo. Las sillas, la mesa, hasta las fotos en la pared. Todo estaba invertido. Caminé por la sala, reconociendo cada cosa, pero sin entender cómo había llegado ahí. La casa estaba vacía. No había ruidos. No había nada. Me acerqué a una de las fotos. Era yo de niño con mi mamá y mi papá, pero las caras en la foto también estaban al revés. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Quise salir corriendo, pero cuando volteé hacia la puerta, por donde había entrado, ya no estaba. En su lugar había una pared lisa. No me acuerdo si desperté o si simplemente aparecí en otro lado. Lo único que sé es que al día siguiente me presenté en la bodega y el jefe estaba furioso. Me dijo que no había ido a trabajar y que ya no me quería ver ahí. Me despidieron ese mismo día. Nunca le conté a nadie lo que pasó. A veces pienso que tal vez me volví loco esa noche, pero hay algo que me deja inquieto. Cuando regresé a mi casa todo estaba en su lugar, pero la foto que había visto en ese otro lugar seguía al revés. Era guardia nocturno en una tienda chiquita que estaba justo a la orilla de la carretera. Era de esas que parecen olvidadas, con un par de estantes llenos de papitas, un refrigerador con refrescos y una cafetera vieja, que más fallaba que funcionaba. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba cuando salía el sol. A esa hora no pasaba casi nada. A lo mucho llegaba un trailero buscando café, o alguna patrulla que se quedaba afuera un rato. El resto del tiempo era puro silencio y el zumbido de las lámparas. La primera vez que vi a la mujer del vestido rojo fue como a las 3 de la madrugada. Llegó caminando despacito, con los tacones sonando en el piso de azulejo. No sé por qué, pero desde el primer momento me dio una sensación rara, aunque no sabía explicarlo. Llevaba un vestido rojo brillante, sin una sola arruga ni mancha. Parecía nuevo, pero no era como los vestidos que ves en la tele o en las revistas. Tenía algo distinto. No sé si era la forma en la que le quedaba o cómo se movía, pero era diferente. Se paseó por los pasillos sin tocar nada, nada más viendo los estantes como si estuviera buscando algo. Nunca me volteó a ver, ni me dijo nada. Al final, caminó hasta el fondo de la tienda y luego se fue. Pensé que tal vez era alguien que vivía cerca y que andaba desvelada por algo. No le di muchas vueltas, pero al día siguiente volvió a pasar lo mismo, a la misma hora, con los mismos pasos, el mismo vestido. Otra vez recorrió la tienda y se fue. Al principio, pensé que tal vez estaba cansado. Los turnos nocturnos te desgastan y empiezas a ver cosas donde no las hay. Pero después de varias noches seguidas, me empezó a dar curiosidad. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no compraba nada? Y lo más raro, siempre llevaba el mismo vestido, igualito, como si no pasara el tiempo para ella. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Quería asegurarme de que de verdad estaba entrando
y que no era algo que mi mente estaba inventando. Pero cuando vi los videos, no había nada. La puerta automática no se abría y en los pasillos no se veía a nadie. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé viendo la pantalla un rato, tratando de entender qué pasaba, pero no encontré ninguna explicación. Pensé que tal vez las cámaras estaban fallando, aunque nunca antes habían dado problemas. Las noches siguieron igual. Ella llegaba a la misma hora, caminando despacio, recorriendo los pasillos sin tocar nada. Yo trataba de ignorarla, pero cada vez que la veía, algo en mi pecho se apretaba. No sé si era miedo o qué, pero no me gustaba sentirlo. Una noche, cuando la vi entrar, decidí hablarle. Le dije algo simple, como buenas noches o busca algo. No recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es lo que pasó después. Se detuvo en seco. Luego volteó a verme, y sus ojos eran extraños. No eran normales. Eran completamente negros, como si no tuviera pupilas ni nada. Sentí un escalofrío, pero no me moví. Me quedé parado, esperando a que hiciera algo. Y entonces habló. Su voz era como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo estaba ahí. Solo dijo: "El tiempo se acabó". Antes de que pudiera reaccionar, desapareció, así nomás, frente a mis ojos. No hubo humo, ni ruido, ni nada. Un segundo estaba ahí y al siguiente ya no. Me quedé helado, sin saber qué hacer. No traté de buscar la explicación porque, sinceramente, no sabía por dónde empezar. Después de esa noche, nunca volvió a aparecer. Dejé el trabajo poco tiempo después. No fue solo por eso, pero sí fue la gota que derramó el vaso. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en turnos nocturnos ni cerca de carreteras. No sé qué era esa mujer, ni qué quiso decir con esas palabras, pero cada vez que pienso en su voz, se me eriza la piel. Cuidar tumbas no me parecía complicado. Mi esposa y yo vivíamos en una choza junto al cementerio, rodeados de cruces y lápidas. El trabajo era sencillo: mantener el lugar limpio, arreglar las flores y espantar a los muchachos que a veces venían a hacer un relajo. Uno se acostumbra rápido al silencio y a la soledad. Al principio, hasta me parecía un lugar tranquilo, pero esa tranquilidad se quebró una noche. Era tarde, tal vez pasadas las 10. El viento soplaba bajito y apenas se oían unos grillos. Yo estaba sentado afuera de la choza fumando, cuando lo vi. Un niño estaba sentado sobre una lápida, con las piernas colgando como si estuviera esperando algo. La luz de la luna le pegaba directo, y se veía extraño. Su piel no era normal, era como grisácea, seca. Lo primero que pensé fue que algún niño se había metido a jugar, pero luego noté algo que me heló la sangre. No tenía boca. Donde debía estar su boca, había un hoyo oscuro, como si le hubieran quitado un pedazo de cara. A pesar de eso, me dio la impresión de que me sonrió. No sé cómo, pero lo sentí. Fue algo rápido. Un gesto que no pude dejar de mirar. Se bajó de la lápida y comenzó a correr entre las tumbas. Me levanté de golpe y lo seguí. No pensé mucho en ese momento. Solo quería alcanzarlo. Lo veía de reojo, moviéndose ágil entre las cruces, pero cada vez que creía que estaba cerca, desaparecía detrás de otra lápida. Cuando lo perdí de vista, me detuve para recuperar el aliento. Estaba en una parte del cementerio que casi no visitábamos. Las tumbas eran viejas, con las piedras desgastadas y nombres que apenas se podían leer.
Y entonces la vi. Una lápida más pequeña que las demás, medio enterrada en la tierra. Me acerqué y limpié un poco con la mano. El nombre estaba ahí, grabado con letras torcidas. Tomás Hernández, 1948-1954. No había forma de que ese niño fuera real. Pero entonces, ¿qué era lo que había visto? Me quedé parado un rato frente a esa lápida, sin saber qué hacer. El viento seguía soplando, y por un momento juré escuchar pasos detrás de mí, pero no volteé. Me regresé a la choza intentando no mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Mi esposa, que siempre ha sido de sueño ligero, me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que solo era el cansancio. No quería preocuparla. Ella se quedó callada un momento, pero luego me dijo que había escuchado ruido en el cementerio mientras dormía, como si alguien anduviera caminando entre las tumbas. Yo solo asentí, pero no le conté lo del niño. Al día siguiente, todo parecía normal. El sol salió como siempre y el cementerio se veía tranquilo. Mientras barría cerca de la entrada, me encontré con don Rubén, el viejito que venía cada semana a dejar flores en la tumba de su esposa. Me platicó un rato de sus achaques y antes de irse, me dijo algo que me dejó pensando. Cuidado en las noches, Julián. En este lugar pasan cosas que a veces es mejor no saber. No le di mucha importancia en ese momento, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Pasaron un par de días sin que volviera a ver nada extraño, y yo empecé a convencerme de que lo del niño había sido algún tipo de ilusión, o tal vez un juego de sombras. Pero una noche, mientras estaba limpiando unas veladoras que se habían apagado, lo volví a ver. Esta vez no estaba solo. Había otro niño con él, más pequeño, que parecía como de unos 4 o 5 años. Estaban parados juntos frente a una tumba, mirándome. El segundo niño tenía el mismo aspecto, piel grisácea y seca, pero él sí tenía boca, aunque no parecía moverla. Ambos se quedaron quietos como si esperaran algo de mí. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, pero no me moví. Después de unos segundos, el niño más grande levantó un brazo y señaló hacia la choza. No supe qué hacer. Mi instinto fue irme de ahí, pero me quedé como clavado al piso. Apenas parpadeé y ya no estaban. Solo el silencio. Ese silencio pesado que se siente más fuerte cuando uno está asustado. Volví a la choza corriendo, y esta vez se lo conté todo a mi esposa. No me creyó al principio, pero al ver mi cara, supo que no estaba jugando. Esa misma noche decidimos encender velas en las ventanas. Según esto, las velas ahuyentan lo malo, pero no sirvió de mucho, porque al amanecer encontramos todas las velas apagadas, como si alguien hubiera pasado a soplarlas, una por una. Cuando me mandaron a cuidar ese fraccionamiento, no sabía qué esperar. Era un lugar de lujo, con casas grandes y calles bien alumbradas. A mí me tocaba la caseta en la entrada. Tenía cámaras, un intercomunicador, y hasta me dejaron una patrulla vieja para rondines. Parecía fácil, pero no me confié. Uno aprende que en cualquier parte pueden pasar cosas. Todo empezó una noche tranquila, sin novedad. Era tarde, ya casi para amanecer, cuando el intercomunicador empezó a sonar. Contesté, pero nadie respondía. Miré las cámaras y no se veía nada raro. Salí a echar un ojo pensando que algún vecino curioso o borracho se había puesto a jugar. Caminé por la banqueta, alumbrando con mi lámpara. Fue entonces cuando la vi. Era una mujer alta,
delgada, con un vestido negro que le quedaba flojo. Caminaba despacio por la calle, como si no tuviera prisa, y apenas se movía con el viento. Lo que me puso nervioso fueron sus ojos, blancos, como si no tuviera pupilas. Le hablé desde lo lejos, preguntándole si necesitaba ayuda o qué hacía ahí, pero no me contestó. Solo levantó una mano, flaca y huesuda, y me señaló. Sentí un escalofrío, pero no me moví. Le volví a hablar, pero nada. Nada más se dio la vuelta y siguió caminando hasta perderse entre las casas. Regresé a la caseta con una sensación rara, como si algo estuviera mal, pero traté de no pensar mucho en eso. Al día siguiente, mientras hacía mi ronda, algunos vecinos me pararon para platicar. Me dijeron que habían visto a una mujer igual, vestida de negro, días antes de que sus mascotas aparecieran muertas. Un perro se había ahorcado con su cadena. A otro lo encontraron rígido, en medio del jardín. Y un gato, sin explicación, amaneció tieso en la cochera. Esa misma noche me quedé más alerta. Las cámaras no mostraban nada raro, y todo estaba en silencio. Hasta el aire parecía no moverse. Revisé el intercomunicador varias veces, por si volvía a sonar, pero no pasó nada. Me dieron las 3 de la madrugada y decidí dar un rondín. La patrulla tenía un ruido en el motor, así que me fui a pie. Caminé por las calles despacio, alumbrado con mi lámpara. En ese fraccionamiento no había perros callejeros ni ruido de grillos, solo el zumbido de los postes de luz. Todo estaba tan tranquilo que me pareció raro, como si la noche estuviera esperando algo. Cuando llegué al Parque Central, vi algo en el suelo, justo debajo de uno de los árboles decorativos. Parecía un montoncito de algo oscuro. Me acerqué y noté que era un cuervo muerto, con las alas abiertas y el pico como si estuviera gritando. No se veía sangre ni nada, pero sus ojos estaban blancos, igual que los de la mujer. Sentí un escalofrío, pero no me detuve. Lo dejé ahí y seguí mi recorrido. Caminé hasta una de las calles más alejadas, donde las casas todavía estaban en venta. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba parada junto a una farola, con el mismo vestido negro y los ojos blancos. No se movía, no hacía ruido, nomás me miraba, o al menos eso parecía. Le hablé como la noche anterior, pero no contestó. La luz de la farola empezó a parpadear y, aunque traté de mantenerme firme, no pude evitar que se me erizara la piel. Di un paso hacia ella y de repente la luz se apagó. Quedé en la oscuridad por un momento, y cuando alumbré con la lámpara, ya no estaba. Solo quedaba un rastro de hojas secas que no deberían estar ahí, porque en ese fraccionamiento no había árboles que la soltaran. Regresé a la caseta sin terminar la ronda. Me senté frente a las cámaras y revisé los monitores una y otra vez, buscando algo. Nada. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Pensé en lo que me habían dicho los vecinos y en esos animales muertos. No podía ignorar que la mujer o lo que fuera parecía andar detrás de algo o alguien. Pasaron unos días tranquilos después de eso. Los vecinos no comentaron nada nuevo, y yo traté de hacer mi trabajo sin darle muchas vueltas al asunto, pero una madrugada, mientras revisaba las cámaras, noté algo raro. En una de las tomas, justo en la esquina donde la había visto por última vez, apareció una sombra. Era pequeña al principio, como si estuviera asomándose desde el borde de la pantalla. Luego se fue alargando, como si caminara directo hacia la cámara, pero no se veía quién o qué era. La imagen empezó a fallar,
Las líneas se torcieron y el monitor se puso negro por unos segundos. Cuando regresó, no había nada. Salí corriendo con la lámpara y la pistola que me habían dejado. Fui directo a esa esquina, pero no vi a nadie. Solo estaba la farola que parpadeaba de nuevo, como si algo estuviera mal con la electricidad. Esa noche no pude estar tranquilo. Me quedé pensando en lo que quería esa mujer y por qué aparecía siempre en ese fraccionamiento. Esa noche empezó como cualquier otra. Llegué a la fábrica abandonada, donde trabajo cuidando que no se metan a robar lo poco que queda. Es un lugar viejo, lleno de fierros oxidados, charcos de agua que nunca se secan y paredes a las que se les cae la pintura. No hay luz, más que la que entra por los agujeros del techo. Me pagan poco, pero el trabajo es tranquilo, o al menos eso creía. Andaba haciendo mi ronda como siempre, revisando que todo estuviera en su lugar. Las puertas estaban cerradas, aunque mal, porque ya no sirven. Caminé despacio con la lámpara en la mano, iluminando aquí y allá. No esperaba encontrar nada raro, pero esa noche fue diferente. Al fondo, en un rincón, vi algo que no debía estar ahí. 3 mujeres. Una estaba sentada con la cabeza entre las manos, como si llorara. Pero lo extraño era que no se oía ningún ruido. La segunda estaba de pie, riéndose, pero de una forma que no me gustó. Su risa no era normal. Parecía burlarse de algo que nomás ella entendía. La tercera no hacía nada, más que verme. Pero su cara estaba vacía, como si no tuviera vida, ni emoción ni pensamiento. Era como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, no. Me quedé quieto sin saber qué hacer. No era común que alguien se metiera al lugar, menos a esa hora, y mucho menos así. Les hablé. Les pregunté que qué hacían ahí, pero no me respondieron. Fue como si no me escucharan. Solo me miraban, como si estuvieran esperando algo. Pensé en acercarme para ver mejor, pero cuando di un paso hacia ellas, las 3 voltearon al mismo tiempo. Fue rápido, tan sincronizado que me puso la piel de gallina. La que lloraba levantó la cabeza y empezó a gritar, pero no era un grito normal. Era un sonido que dolía, que me hizo apretar los dientes y el pecho, como si me estuvieran aplastando por dentro. Las otras 2 seguían igual, una riéndose y la otra mirándome sin ninguna expresión. Ahí sí me asusté. No sé ni cómo, pero las piernas me respondieron y salí corriendo. Dejé todo atrás. La lámpara, mi cobija, hasta mis ganas de entender qué estaba pasando. Corrí hasta que estuve afuera, y aún así no paré hasta estar bien lejos. Después, volví por mis cosas, pero solo durante el día. Desde esa noche ya no hago rondas por el lugar. Me quedo en la caseta y si algo pasa, prefiero no saberlo. Esas caras, esos gritos, no los he podido sacar de mi cabeza. Cada vez que cierro los ojos, ahí están. Y aunque intento olvidarlas, algo me dice que esa noche no fue lo peor que podía pasar. Esa vez me tocaba el turno de noche. Era tranquilo, casi siempre. Nomás era estar ahí por si alguien llegaba con un cuerpo o si pedían algún papeleo. No había mucho que hacer más que vigilar, pero esa noche fue diferente. Estaba sentado junto a la puerta, medio adormilado, cuando escuché un golpe seco. Primero pensé que algo se había caído en la parte de las gavetas, donde guardan los cuerpos. Fui a revisar. Miré alrededor, pero no vi nada raro. Entonces escuché otro golpe, más fuerte, que venía claramente de una de las gavetas. Me quedé quieto, como si estuviera esperando que parara,
pero no paró. Seguía ese golpeteo, como si alguien estuviera pegándole desde adentro. Pensé que estaba equivocado, que eran ruidos de la estructura o algo así, pero no. Era muy claro. Cada golpe sonaba como si estuviera chocando contra el metal. No sabía qué hacer. Me acerqué más y por pura inercia, agarré la manija de la gaveta. Con cuidado la jalé. Al abrirla, el cuerpo que estaba dentro no estaba como debía. Los muertos siempre están rígidos, derechitos porque así los acomodan. Pero este estaba en posición fetal, como si se hubiera encogido para dormir. Me quedé viendo un rato sin saber qué pensar. No lo toqué ni nada. Nomás empujé la gaveta de nuevo y la cerré con fuerza. Cuando me di la vuelta para salir de ahí, escuché una risa. No era fuerte, más bien como de alguien que intenta aguantarse la carcajada. Me detuve en seco y volteé rápido, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, solo las luces parpadeando un poco, como siempre pasa en ese lugar. No quise quedarme más tiempo ahí. Regresé al escritorio intentando no mirar hacia las gavetas, pero todo estaba raro, como si el aire se sintiera más pesado. Esa risa no se me salía de la cabeza, y lo peor era que juraría que venía justo detrás de mí. Después de escuchar la risa, traté de concentrarme. Me senté en la silla junto al escritorio, queriendo convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me quedé ahí un buen rato, mirando el reloj en la pared, esperando que el tiempo pasara rápido, pero el silencio no me ayudaba. Era un silencio raro, de esos que no son normales. Ni los ruidos de la calle se escuchaban, y eso ya era extraño. De repente, sentí un golpe fuerte debajo del escritorio, como si alguien lo hubiera pateado. Brinqué del susto y me agaché a revisar. No había nada. Pensé que tal vez se había movido algo solo, pero el escritorio no era ligero. No tenía cómo moverse. Me levanté despacio y cuando lo hice, noté algo en la esquina del cuarto. Era una sombra, pero no como las que uno ve todos los días. Era pequeña, del tamaño de un niño, pero no se movía como uno. Estaba parada ahí, sin hacer ruido. Me le quedé viendo, pensando que los ojos me estaban jugando una mala pasada. Le hablé, sin pensarlo mucho. Dije algo como, ¿quién anda ahí? Pero no contestó. La sombra nomás se quedó ahí, quieta, como si me estuviera mirando. Me acerqué un poco, sin quitarle los ojos de encima. Cuando estaba a medio camino, se movió, pero no como una persona normal. Se deslizó hacia un rincón oscuro, sin hacer ruido, como si flotara. En ese momento sentí que el aire se enfrió de golpe. Las piernas me temblaban, pero seguí avanzando, porque quería asegurarme de lo que estaba viendo. Cuando llegué al rincón, no había nada, solo la pared vacía y una sensación rara, como si alguien hubiera estado ahí, hace segundos. No sé qué esperaba encontrar, pero lo único que vi fue el suelo y las sombras de siempre. Volví al escritorio pensando que todo esto ya era demasiado, pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuché otro ruido. Esta vez en la puerta de la entrada. Era como si alguien estuviera rascando desde afuera. No era un ruido fuerte, pero se sentía insistente, como si quisieran entrar. Me levanté de nuevo con más coraje que otra cosa y abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien. No había nadie. La calle estaba vacía y el viento apenas movía las hojas de los árboles. Me quedé parado un rato mirando a todos lados. Cerré la puerta con seguro y regresé. Pero justo cuando iba a sentarme, noté algo en el suelo. Era un charquito, como si alguien hubiera dejado agua al pasar. El problema es que no había nadie que pudiera haberlo hecho. No sé qué fue lo que pasó esa noche.
Cuando recién empecé de velador en la funeraria, no sabía mucho del lugar. Era un trabajo como cualquiera, nada más que de noche. La funeraria estaba vieja, con las paredes manchadas de humedad y un olor que nunca se iba. No importaba cuántas veces barriera o trapease, siempre olía como encierro, como si algo estuviera podrido desde hace mucho. El patrón decía que lo importante era que todo estuviera limpio y que hubiera café y sillas suficientes en las salas de velación. Yo hacía mi trabajo sin preguntar nada. Esa noche, estaba tranquilo porque el velorio había terminado temprano. Me puse a limpiar como siempre. Las primeras 2 salas estaban vacías, solo con las sillas acomodadas como las dejé en la tarde, pero al llegar a la tercera, lo vi. Allí estaba un hombre sentado, como si estuviera esperando algo. Era un señor ya grande, flaco, con un traje negro que parecía haber visto mejores días. No sé cómo no lo escuché entrar, porque las puertas rechinan feo y siempre hacen ruido. Le pregunté si necesitaba algo, pero no me respondió. Apenas se movía. Me acerqué un poco más y sentí un aire helado, de esos que te calan los huesos. Entonces levantó la cabeza. Su cara estaba pálida, como si no le corriera sangre, y sus ojos abiertos no parecían ver nada, como si mirara a través de mí. Me quedé parado un momento sin saber qué hacer. Le iba a preguntar otra vez que qué hacía ahí, pero no me dio tiempo. En un parpadeo, la silla donde estaba sentado quedó vacía. Ni se levantó, ni salió caminando. Simplemente ya no estaba. Por instinto volteé hacia la puerta, pero estaba cerrada. No había forma de que hubiera salido sin que yo lo viera. Me quedé frío. Sentí un nudo en el estómago, pero me dije que tal vez era cosa del cansancio. Terminé de limpiar rápido y me fui directo a la oficina. Ahí, mientras me calmaba un poco, me puse a revisar el registro donde apuntan los nombres de los que han pasado por la funeraria. Algo en la cara de ese señor me resultaba familiar, pero no sabía por qué. Busqué y busqué hasta que lo encontré. Efraín López decía que había fallecido en 2004 y que lo enterraron justo ahí, en el panteón detrás de la funeraria. No entendí cómo era posible, pero ahí estaba su nombre, escrito con tinta ya medio borrada. Me quedé viendo ese nombre un buen rato. Sentí como si el aire se enfriara más, entre más pensaba en lo que había visto. Al final cerré el cuaderno y salí de la oficina. El frío no se quitaba, pero preferí seguir trabajando en lugar de quedarme ahí pensando. Al día siguiente, le pregunté al patrón si conocía a Efraín López. Me miró de reojo y me dijo que de muertos no se hablaba, que mejor me pusiera a hacer mi trabajo y no anduviera con tonterías. Su respuesta me dejó intranquilo, pero no insistí. Desde esa noche, cada vez que entro a la tercera sala, siento como si alguien me estuviera mirando. No lo he vuelto a ver, pero tampoco puedo sacarme su cara de la cabeza. Cuando me dijeron que el hospital psiquiátrico ya no servía para nada y que había que cuidarlo mientras decidían qué hacer con él, no hice preguntas. Chamba es chamba. Y en el rancho no es como que sobre el trabajo. Llegué el mismo día que me avisaron. La caseta de entrada estaba toda polvosa. El candado de la reja estaba forzado y desde ahí ya se veía que el edificio estaba cayéndose a pedazos. Los vidrios de las ventanas estaban rotos y las paredes tenían grafitis, de esos que ni se entienden. La primera noche fue tranquila. Caminé por los pasillos con la lámpara, revisando que no hubiera nada raro. Todo estaba en silencio. Apenas se oía cómo el aire se metía por las rendijas. Me pareció fácil, no más quedarme despierto, dar unas vueltas y esperar a que amaneciera. Pero eso cambió al tercer día. No sé qué hora era.
pero sabía que todavía faltaba rato para que saliera el sol. Estaba sentado en la entrada principal, medio cabeceando, cuando escuché algo. Al principio no le puse mucha atención. Pensé que era el aire o algún animal, pero luego lo oí más claro. Risas. Eran risas de niños. Lo primero que pensé fue que unos chamacos se habían metido a jugar. Agarré la lámpara y seguí el ruido. Venía de uno de los pasillos largos, esos que parecen túneles, de los oscuros que son. Caminé despacio, cuidando no hacer mucho ruido, y apunté la lámpara al fondo. No veía nada, pero las risas seguían. Se escuchaban cerca, como si estuvieran jugando a las escondidas. De pronto, al final del pasillo vi algo. Eran sombras, moviéndose en la pared, pero no eran como las de una lámpara o las de alguien que pasara por ahí. Estas sombras no tenían forma clara, como si fueran personas, pero al mismo tiempo no. Se movían rápido, como si estuvieran bailando o algo así. Me quedé parado tratando de entender qué estaba viendo. Hasta se me olvidó apuntar con la lámpara. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, justo en medio, había una figura. Era alguien parado ahí, mirándome. No podía ver su cara porque estaba oscuro, pero estaba quieto, como si me estuviera esperando. Le apunté con la lámpara y no se movió. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta las piernas. No sabía si acercarme o no. Me quedé viendo, sin saber qué hacer. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero las risas seguían, ahora más lejos, como si se estuvieran yendo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, pero cuando reaccioné, me di la vuelta y caminé directo a la entrada. No terminé esa noche. Dejé la lámpara en la caseta. Cerré la reja con el mismo candado roto y me fui. No regresé, ni para cobrar lo que me debían. ¿Qué era eso? No sé, ni quiero saber. Yo trabajaba en una gasolinera de esas que están a medio camino de todo, donde casi nunca pasa nada. Era sencillo. Llegaban los camioneros, llenaban, pagaban y seguían su ruta. De vez en cuando paraba uno que otro carro viejo, pero la mayoría del tiempo, sentado detrás del mostrador viendo el reloj. Ahí el tiempo se arrastraba, pero era chamba y no podía quejarme. Una madrugada ya casi a las 3, vi un viejo auto que se estacionó junto a una de las bombas. Era un sedán color gris opaco, de esos que parecen estar al borde del deshuesadero. Lo curioso fue que nadie bajó. Pensé que tal vez el conductor se había quedado dormido o estaba buscando monedas. Pero después de unos minutos simplemente se fue. No le di mucha importancia, aunque me pareció raro que ni siquiera hubiera arrancado la bomba. Las siguientes noches el mismo carro volvió, siempre a la misma hora. Llegaba, se estacionaba en el mismo lugar y se iba sin cargar gasolina ni bajarse. Empecé a notarlo más porque no era común que alguien pasara 2, 3 veces por ahí y menos de esa forma, pero no dije nada. Lo dejé pasar, una noche de esas, por curiosidad. Revisé las cámaras de seguridad. Ahí fue donde todo cambió. En la grabación se veía el carro llegar despacito, igual que siempre. Pero cuando le hice zoom para ver al conductor, me di cuenta de que no tenía cabeza. Solo estaba el cuerpo sentado frente al volante, como si manejar sin cabeza fuera lo más normal del mundo. Me quedé mirando la pantalla un rato pensando que algo estaba mal en la cámara o en mis ojos, pero ahí seguía la imagen. Me levanté y salí a buscar el carro, todavía sin saber qué esperaba encontrar. Cuando llegué a la bomba, el auto ya no estaba. Solo quedaban unas marcas de llantas en el pavimento, como si hubiera frenado de golpe. Lo más extraño era que esas marcas no llevaban a ningún lado.
se detenían en seco, como si el carro se hubiera desvanecido en el aire. Volví a entrar y traté de convencerme de que tal vez había soñado o que estaba viendo cosas por el cansancio, pero las cámaras seguían mostrando lo mismo. Desde esa noche, cada vez que llegaba el auto yo no salía. Me quedaba adentro, viendo por las ventanas, esperando que desapareciera otra vez. Las marcas de las llantas siempre quedaban ahí, recordándome que no era mi imaginación. Con el tiempo, aprendí a no preguntar. Tampoco le conté a nadie, porque ¿qué les iba a decir? Solo me limité a hacer mi trabajo. Pero cada madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, me preparaba para ver ese carro viejo llegar y marcharse, como si el mundo no lo pudiera detener. Esa noche, me tocó quedarme tarde en la fábrica, porque había que cargar un camión. Era una bodega grande, con el techo de lámina y unas cuantas luces que apenas alumbraban. Afuera en el terreno estaba lleno de tierra suelta, montones de fierros viejos y tambos oxidados. El lugar siempre estaba solo a esas horas. Nomás el velador en su caseta y hasta él a veces se quedaba dormido. Yo estaba acomodando los costales en la camioneta, cuando me di cuenta de un sonido raro, como si alguien estuviera hablando bajito, pero no alcanzaba a entender qué decían. Al principio pensé que era el viento entre las láminas, o algún ruido de los tambos moviéndose, pero se escuchaba constante, como un canto. Caminé hacia donde estaba más oscuro, pasando los montones de fierros. Al llegar al lado viejo del almacén, vi a un grupo de personas paradas en círculo. Estaban quietas, todas con capas negras que les cubrían hasta la cabeza. No se veía nada de sus caras, nada más el brillo de las lámparas que alumbraban el suelo. No sé por qué me acerqué. Sentí como si algo me empujara a dar pasos, aunque por dentro sabía que no debía estar ahí. Cuando estaba a unos metros, todos se giraron al mismo tiempo hacia donde yo estaba. Fue de golpe, sin moverse lento ni nada, como si alguien les hubiera dado la orden. Lo que vi me dejó helado. Sus caras eran todas iguales, idénticas, pero no tenían boca. No había labios ni dientes, ni siquiera una sombra donde debería estar la boca. Solo esas caras lisas mirándome, sin parpadear. Solté los costales que llevaba y eché a correr hacia la caseta del velador. No volteé, pero sentía como si me siguieran, aunque no oía pasos, ni nada. Cuando llegué, la caseta estaba vacía. El velador no estaba y su radio estaba tirado en el piso. Me quedé a buscarlo. Me subí a la camioneta, prendí el motor y me fui. Dejé todo como estaba. Al otro día renuncié. No quise regresar ni pasar cerca de esa fábrica. Hasta hoy, no entiendo qué fue lo que vi, pero sé que no me lo imaginé. Estimados pasajeros, si han llegado hasta aquí y aún no lo hacen, los invito a que apoyen a este canal con su suscripción, pero sobre todo activando la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes que independientemente se están realizando cada miércoles y domingo sin falta para que estés muy pendiente de ellos. A su vez te invito a añadirte a mi cuenta personal de Instagram, LocuTonyMX, lo apreciaría bastante. Tu relato es sumamente importante para La Desolada Carretera. Por favor, dame la oportunidad de narrarlo. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al autobús y que nadie se quede fuera, porque ha llegado el momento de concluir este viaje. Hola, buenas noches, Tony, conductor de La Desolada Carretera, y compañeros pasajeros. Nuevamente les saluda Evi Camacho desde Quito, Ecuador, con una historia que les va a sorprender porque, además, ella cuenta con impactante evidencia paranormal. Es cierto que es una historia corta, pero créanme, es muy interesante.
Hace algunas semanas a la publicación de este video, es decir, entre la semana del 12 al 15 de diciembre de 2024 aproximadamente, un guardia de seguridad en el sector del norte de Quito, más o menos por el sector de La Carolina, en las inmediaciones de un centro comercial muy conocido en la capital, aproximadamente a las 4 de la madrugada, mientras estaba cuidando las instalaciones de una empresa, nombre de la cual me voy a reservar porque no me han dado autorización para decirlo. Estaba mirando las cámaras de seguridad de toda la empresa, así como el ventanal grande que tiene, en donde puede ver claramente la calle. Él se encontraba en el primer piso, en la planta baja. Él se encontraba mirando la calle, que por supuesto estaba desolada, cuando de pronto vio que venía una mujer. Esto le llamó la atención por varias razones, principalmente la hora. Eran las 4 de la madrugada, en un Quito que para esas fechas se encuentra entre 4 a 6 grados centígrados más o menos. Además de que la vestimenta de esta mujer llamaba la atención. Ella tenía una falda corta que le llegaba hasta las rodillas, un pequeño saco, una bufanda. Él siguió observándola. Todo este atuendo le recordó a este guardia la moda de aproximadamente los años 60. Sin embargo, él decidió no prestarle tanta atención. En ese momento, la señora caminó aproximadamente unos 8 metros, para después desaparecer ante sus ojos. Él obviamente no lo podía creer. Se quedó tan abrumado, tan asustado, realmente confundido por lo que había visto. El asunto quedó así. A las 6 de la mañana llegó el otro guardia, es decir, compañero de él y amigo. «Oye, hermano, esto me sucedió en la madrugada», dijo el guardia. El guardia comenzó a relatar cómo había llegado la señora, extrañamente vestida, y también cómo había desaparecido ante sus ojos. El guardia amigo le contestó: «Déjate de cosas, loco». Pero en ese momento al protagonista de este relato se le prendió el foco y recordó las cámaras. «Vamos a verlas», dijo. «Es aquí donde todos los pasajeros podrán ser testigos de lo que vio aquel guardia esa noche». Esto se registró entre la avenida Polonia y Eloy Alfaro, y es un material que he decidido divulgar exclusivamente a través de la desolada carretera. Creo que a través de él, conductor y pasajeros, finalmente podemos decir que, efectivamente, los fantasmas existen. Se despide de ustedes su amiga Evi Camacho, desde Ecuador. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,